de nuestro grupo de investigación. Nosotros manejamos muy bien los muestreos y la extracción en muestras ambientales. Inicialmente hemos manejado la matriz suelos, hemos realizado trabajos no solamente de recolección de muestras de suelos, sino movilidad, lixiviado, runoff de suelos con lluvias simuladas. Hemos manejado la parte química de suelos, física de suelos. Entonces, es una de las matrices que el grupo funciona bastante bien. Muestras de agua, que es fácil. En este momento veníamos trabajando con la técnica vieja de sacar los porrones de agua. En este momento ya nos estamos pasando a manejar muestreadores pasivos, tanto de metales como de orgánicos. Nuestro punto de referencia pues siempre ha sido trabajar el río Cauca, el segundo río más importante de Colombia. Es nuestro sitio de trabajo, la gran mayoría. También el grupo está manejando en este momento toda la parte de manejo de frutas, extracciones. Veníamos trabajando antiguamente con extracción en fase sólida, ahorita ya estamos modernos con ketchup, nos ha ido bastante bien. Hemos manejado muestras ambientales de aire, trabajando con muestreadores pasivos y muestreadores activos. Este es el trabajo de una tesis. Casi todos estos trabajos han sido conectados a otros grupos de investigación y conectados a entidades. En este caso se hizo un monitoreo de agua subterránea con colaboración de la CBC para poder encontrar la pluma de contaminación y poder hacer, obviamente que eso también es parte del grupo de investigación, el señor Balanta y sus secuaces, que nos permiten hacer los pozos de perforación. De tal manera, por ejemplo, en este trabajo fue algo bien interesante. Hubo en un poliducto que pasa cerca a Cali, normalmente hacen el robo de la gasolina. Durante el robo de la gasolina hubo un derrame muy fuerte y el agua subterránea se estaba contaminando. El gran riesgo que había era hasta dónde, aquí yo no sé cómo apuntar, allá, ya lo encontré, sin hacer males. El problema es que este poliducto era muy cercano al río Cauca y había gran preocupación porque el derrame de la pluma de contaminación era muy alta. Entonces, al hacer el estudio de suelos, también el grupo ha venido trabajando y apoyándose a sistemas de información geográfico, donde, por ejemplo, aquí vimos que la zona del derrame precisamente correspondía a arenisca, de tal manera que eso facilitó la lixiviación del material, de la gasolina, pero con el estudio de suelos, por ejemplo, se pudo localizar cómo o por qué no llegaba solamente cuando el campesino abría su pozo y utilizaba succión para sacar el agua subterránea, era que volvía y aparecía la presencia de la gasolina. Entonces veíamos que llegamos a la conclusión que obviamente el suelo, que en esta parte de aquí, era el que estaba generando un límite y no permitía que el contaminante llegara hasta el río, o sea que eso le dio tiempo a la gente de Ecopetrol. El suelo, pues obviamente esto era arcilla que limitaba el flujo de la movilidad del contaminante. Estos estudios, pues obviamente nos han permitido abordar problemas, el hecho de manejar más o menos estas muestras, problemas. En el caso de Cartagena, existía un enterramiento. En un sitio de Cartagena había un enterramiento de plaguicidas. Fue una costumbre que se utilizaba muchísimo aquí anteriormente, de que los restos de plaguicidas se enterraban simplemente pensando que ahí se degradaban. Se construyó, obviamente las ciudades crecen, se construyó barrios, y en algún momento esta ciudadela, en el momento en que la construyeron, encontraron puntos calientes con altas concentraciones de plaguicidas del año 30, algodoneros, que posteriormente las encerraron, empezaron a construir colegios, y en el momento en que empezaron nuevamente a dar el inicio de construir un nuevo barrio en esa zona, nos llamaron y pudimos decir: vea, quietos, por ahí no trabajan, que dejen tranquilo a la población que está al lado, por favor en ningún momento vayan a construir. Aquí recibimos colaboración de la Universidad de Cartagena. Obviamente se encontraron todavía puntos calientes y esto nos facilitó a nosotros. El grupo ha venido también jugando un poquito con modelos
que nos permiten a nosotros en determinado momento ubicar las zonas de mayor concentración, para hacer evaluación de riesgo de tipo ambiental, sin generar nosotros el modelo, simplemente adaptando los modelos y tratando de calibrarlos a las condiciones nuestras de los países tropicales. Obviamente que también hemos podido hacer trabajos de monitoreo en la ciudad de Cali. Este lo hicimos entre el año 2011-2012. Solamente fue un piloto por falta de dinero, pues de todas maneras hicimos un Transect norte-sur, donde pudimos con el DACMA poder trabajar y encontrar presencias de PCBs, organoclorados y poliaromáticos, que cuando yo los invite a Cali, no se preocupen, estamos en este momento muy parecido a como está Ciudad de México. Después de Ciudad de México era terrible, ahora ha ido mejorando, nosotros vamos a ir ahí pegaditos. O sea, los niveles son ligeramente altos, pero están más o menos. O sea, simplemente en este primer piloto pudimos encontrar, hay presencia, hay exponentes del orden de 10 a la 3, hay que tener cuidado en algunos y hacer un monitoreo más adecuado. También hemos trabajado con otros grupos de investigación midiendo los compuestos bromados, que voy a mostrar ahorita, o un hallazgo que hemos hecho en leche materna. Nosotros trabajamos en la zona de la desembocadura del río Magdalena, que es parecido a la desembocadura del río Biobío en Chile. Trabajamos con un grupo chileno. Obviamente este proyecto también iba con compañeros del CSIC en Barcelona. Hemos trabajado ahí, por ejemplo, utilizando modelos, o sea, medimos sí, pero tratamos de hacer evaluación de riesgo. En este momento estamos manejando el Crystal Ball, estamos trabajando lógica difusa o FUSI y obviamente valiéndonos porque a veces es muy costoso mirar todas las matrices, entonces construimos el modelo con base pues a los fenómenos de difusividad que maneja Mackay. Obviamente que estos han sido de medida, pero lo interesante es que a veces nos vemos abocados a que nos aprueban proyectos con otros grupos de investigación. Por ejemplo, en este no hicimos mediciones de laboratorio, que es nuestro fuerte, sino que aprendimos a hallar índices de calidad ambiental. Nuestro grupo de investigación está asociado con otros grupos de ingeniería, de salud, y por ejemplo en este proyecto financiado por una entidad española, por el AESI, pudimos obtener, por ejemplo, indicadores como el EIQ, que es un índice de impacto ambiental, donde, como vemos, tiene la característica de mirar no solamente el riesgo ambiental como tal, sino que permite mirar el riesgo desde el punto de vista social. Está asociado tanto a humanos como, obviamente que es teórico, pero la presentación de estos índices, por ejemplo, es ver la aplicabilidad. ¿Qué queremos? Que nuestros agricultores puedan utilizar esta herramienta, estos indicadores como el de buenas prácticas agrícolas. Si no tienen buenas prácticas agrícolas, pues seguramente en este van a aplicar más de la cuenta. Si no tienen buenas prácticas agrícolas, la huella hídrica, que es el gasto del agua durante todo su proceso, va a ser muy alto. La parte económica pues se ve afectada. Y obviamente a nivel de salud, aquí fue algo bien novedoso que hizo el grupo de salud que trabajó con nosotros, porque no era medir el índice de salud con base en la enfermedad, con base en qué tanto está intoxicado, sino más bien con calidad de vida. Entonces esto nos ha permitido, por ejemplo, aplicar Web 2.0, o sea, trabajar con sistemas de poder compartir nuestra información. En esta página, por ejemplo, tenemos la opción de que aglutinemos gente que está metida en el campo agrícola y puedan utilizar nuestros indicadores como una excelente herramienta para poder favorecer el impacto y la sustentabilidad, que era lo que se buscaba, de sus cultivos. Nuestro laboratorio, como laboratorio de universidad, chiquitito, pero se nos apareció el Espíritu Santo con el proyecto anterior. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, trabajamos muy bien, somos muy fuertes en recoger muestras y hacer extracciones, pero los análisis siempre o casi siempre los mandábamos a hacer fuera.
Nuestros equipos eran viejitos, obsoletos, detectores de captura, FIT, ¿sí? Y pues nuestros partners de fuera nos ayudaban a trabajar las muestras. Entonces, en este momento nos regalaron ya por eso lo muestro, hace un mes nos llegó una trampa iónica MS, así que vamos a hacer diabluras con él. Ahora sí vamos a intentar trabajar nuestras muestras aquí, pues lo mínimo de lo que se tiene en un laboratorio. Así que esas son nuestras fortalezas y con base en la experiencia que hemos tenido ya y el acompañamiento que nos hacen los compañeros de salud, nos estamos metiendo en el campo de cómo integrar la salud o los impactos en la salud humana. En este trabajo se realizó en las cercanías de Cali para los extranjeros, porque va a ser el próximo Z, es aquí el Valle del Cauca. Por favor, apague la cámara. Porque de aquí va a sobrar mucha plata, ¿no? Déjenlo por esto. Pero, en fin, ¿cómo no me voy a arriesgar? La ciudad de Cali, la ciudad de la salsa. Entonces, ¿qué pasa con la ciudad de la salsa? Santiago de Cali está bañada por el río Cauca. Como ustedes ven, casi todo este margen de la ciudad está bañado por el río Cauca. Los farallones son las montañas del occidente de Colombia, y detrás pues está el Océano Pacífico. Estamos muy cerca del Océano Pacífico. ¿Cómo tenemos que abordar estos problemas? Y para nosotros es prioritario poder abordar cualquier tipo de medición en este momento, disminuyendo toda la incertidumbre típica que uno tiene en el trabajo de campo. Entonces, para nosotros era una prioridad empezar a ajustar. ¿Por qué? Porque fíjense, voy a presentar datos de un proyecto piloto. ¿Qué quiere decir proyecto piloto? Ese proyecto piloto es cuando tengo que tomar poquitas muestras y no puedo hacer un gran estudio, entonces yo le digo pilotito, a ver qué me da por ahí, cómo me funciona, y ahí sí ya poder pensar en decirle a las empresas, miren lo que tengo, lo hice en chiquito, pero vean lo que hay, por favor costéeme el estudio. Pero esto hace que esta metodología que estamos tratando de implementar se aplica a cualquier tipo de experimento. Es decir, lo primero que nosotros hacemos, bueno, identifiquemos la propuesta metodológica que hacemos, no es nada nuevo, simplemente hemos recogido información de otros investigadores y la hemos racionalizado aquí. Identificación del problema, ¿qué tenemos que hacer? Ubicación de la zona geográfica y toda la información histórica, es lo primero que tengo que hacer para poder abordar adecuadamente un problema. ¿Qué me permite esto? Nosotros en la zona de estudio, que va a presentar los resultados, se ha venido trabajando, por eso ustedes van a observar que los metales traza y los PCBs están oscuritos, están claritos, quiere decir que ya los hemos trabajado y no los voy a mencionar en estos resultados. Aquí solamente vamos a hablar de los retardantes de llama. ¿Por qué pensamos en estos compuestos que tenemos aquí? Porque hay reportes en los últimos años, del 2004 al 2008, en Cali se presentaron casos muy puntuales de malformaciones y malformaciones fuertes, tipo sirenomelia, y obviamente se ha venido recopilando, el grupo de investigación que trabaja con nosotros del doctor Méndez ha venido recopilando esa información y se vino asociando a qué estaba ocurriendo en la zona de Cali con estos casos, porque, bueno, primero fueron esas malformaciones muy evidentes, muy marcadas, pero también hay sistemas donde encuentran algo que lo están acusando a nivel congénito, problemas neuronales, de neurocomportamiento, y por eso inicialmente entramos a trabajar con estos metales, que son a los cuales se les acusa más su deterioro de ADN y cosas por el estilo. Y hemos venido recopilando esa información de toda el área que vamos a mostrar ahora, y con lo que hemos encontrado en el trabajo que hicimos con los chilenos en la parte norte, pues al otro lado del país, que empezamos ya a encontrar trazas de retardantes de llama, yo dije, mirámoslos en Cali a ver si eso es parte de lo que está pasando, es contribución de esto. Igual hasta ahora que me acabo de enterar aquí que mi compañero ilustre también trabajamos en lo mismo y no nos lo sabíamos, pero bueno, ya no lo sabemos. Entonces, ahora es mi colega. Bueno, ¿qué pasa
pasa entonces con la ubicación geográfica? ¿Qué más estudiamos nosotros? No solamente el dato histórico de que habían esas malformaciones, sino que esto que tengo aquí mostradito era el antiguo basuro que utilizaba la ciudad de Cali. Como ustedes se dan cuenta, los puntos en los cuales nosotros vamos a trabajar están en el Paso del Hormiguero, en el Paso de la Torre y esta zona que precisamente los casos de malformaciones y problemas neurológicos están asociados a gente de población más deprimida. Esta zona inicialmente era zona de invasión en Cali, ya hoy en día pues eso ha cambiado mucho. Cali ahora es una ciudad muy linda, no solamente se baila en Juanchito, sino que también esto ha ido mejorando poco a poco, pero ¿qué pasó? Precisamente en el año, fíjense que yo hablé de los problemas de malformaciones del 2004 al 2008. En el 2002 hubo aquí un derrumbe. Si ustedes observan, alcanzan a ver un poquito, esta era parte de la Madre Vieja del Río. Entonces, casi que sobre esa Madre Vieja del Río fue donde construyeron, y construido pues muy viejito, construyeron el basuro. Entonces, y ese basuro creció, creció, creció y se ve casi como una montañita como la de las del otro lado. Y obviamente en el 2002 hubo un derrumbe. En ese momento fue que ya la gente se dio cuenta, hubo un derrumbe, se cayó una gran cantidad de basura, se regó por esta zona y hasta ahí ya se intervino. En este momento pues está cerrado, ya no se usa, ya se ha corregido algunas cosas, pero ha sido difícil realmente ya a estas alturas poder hacer adecuadamente y desde el punto de vista de ingeniería poder tener el reservorio sin que haya mucho problema. De ahí pensamos y obviamente se hicieron muchos estudios, se ha venido haciendo el monitoreo de metales, se ha venido haciendo el monitoreo por mucho tiempo. Se encuentra, por ejemplo, nosotros hemos monitoreado agua subterránea, hemos monitoreado el agua potable. Cali toma el agua del río, aquí más o menos. La planta de tratamiento se ha mirado antes de y después del tratamiento. Digamos, uno dice de todas maneras lo que consume el caleño hasta ahora es de muy buena calidad. Competimos con el agua de aquí de Medellín. Pero en la zona de trabajo donde había el registro de estos casos es gente deprimida, donde lamentablemente se mantienen, al río lo drenan mucho, le sacan la grava, la gente está expuesta directamente al río. Los niveles que encuentra uno de metales y de otros contaminantes en el río han sido en algunos casos puntuales, pero altos, o sea, tiene de todo. Es una sopita bien construida de todos los contaminantes, pero como vemos la gente está directamente, como en nuestros pueblos, todos metidos en el río, haciendo, lavando, y obviamente sacan el pescadito y obviamente lo comen. Aún en la parte que vamos a llamar urbana, también la extracción socioeconómica es nivel 1-2 y aunque ha mejorado bastante, no ha sido excelente su modus vivendi, o sea, su calidad de vida. ¿Cuáles se escogieron? Se escogieron exactamente los PDBs que encontramos en Barranquilla, que encontramos en la otra parte, que eran significativos. Por ejemplo, comparando el trabajo que hicimos con los de Chile, ellos también tienen el 209 bastante alto, igual que nosotros, el 47 también, pero además ellos tenían 100, 153 y 99. Entonces dijimos, bueno, ¿para qué vamos a miremos estos que son los que ya hay referencia de que están presentes aquí en Colombia? De alguna manera la industria los debe estar utilizando. En ese reporte que se hizo en sedimentos y en peces en la zona alta de Barranquilla, el río Cauca llega al río Magdalena y el río Magdalena es el que desemboca donde hicimos el estudio con los chilenos. En los resultados eran en ese entonces 209, el 47 y el 99. Y además, pues obviamente hubo la propuesta de estos que en Chile se encontraron, el penta y el decabrón. Entonces, dijimos, bueno, miremoslos. O sea, ya en este momento teníamos, según nuestra secuencia de trabajo, definidos cuáles eran nuestros compuestos de interés, cuál era nuestro sitio, habíamos recogido toda su parte histórica, ahora sí veamos el alcance del proyecto.
Entonces la idea del alcance del proyecto es exactamente ver estos resultados que yo voy a obtener, cómo los voy a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer estudios, obviamente es que las concentraciones que encontramos no son críticas, digamos, primero no hay normatividad que diga un nivel, de tal nivel ya es tóxico o no es tóxico, aquí en Colombia no lo hay. ¿Qué estamos viendo? Entonces miremos cómo sería su comportamiento crónico. Estamos expuestos mucho tiempo al mismo contaminante. Generalmente no es una exposición ocupacional y obviamente aquí entonces decimos, bueno, metámonos en plan piloto. En plan piloto, metámonos a mirar cómo está, hacer un screening, cómo encontramos la situación. Obviamente que la crítica de uno dice, pero ¿cómo hago para hacer un piloto? O sea, lo más representativo, mi número de muestras. El número de muestras para trabajar con muestras biológicas humanas no es muy sencillo. Obviamente que la idea era poder encontrar las rutas de contaminación y las vías de contaminación. ¿Por qué decimos que no es muy sencillo? Porque la gente no es voluntaria, se siente de pronto observada, en nuestras comunidades no hay cierta facilidad para eso, pero, por ejemplo, aquí, para poder evaluar la relación dosis-respuesta, que es la que nos interesaba, obviamente que si yo hablo de dosis-respuesta, ¿qué quiero? Mirar la intensidad y la duración, o sea, la frecuencia con la cual supuestamente mi población está expuesta o está cercana a el compuesto o a los compuestos de interés. Entonces, ¿cómo recogemos esa información? Por ejemplo, yo escuchaba ahora a la compañera boliviana de cómo le digo yo a un señor que si se le tomó un kilo o no come un kilo de papa. Esto, por ejemplo, el grupo de epidemiología con el que estamos trabajando, obviamente, pues se cumple con las normas de tener el acta del comité que nos lo da la universidad, los consentimientos de la población en la cual nosotros habíamos escogido, todo eso nos lo exige tanto la universidad para poder trabajar nosotros y también para ellos y los centros a los cuales nosotros estábamos acudiendo. Y lo más interesante es elaborar una hoja adecuada para poder recoger esa información. ¿Por qué recoger esa información adecuadamente? Los ítems que nosotros manejamos o que ellos manejan, realmente ellos lo hicieron, o sea, yo simplemente lo utilizo, son caracteres asociados a toda la parte sociodemográfica. ¿Cómo hacemos para que las personas, obviamente nosotros somos los químicos cuadriculados, nosotros queremos hablar de ppm, ¿cuántos ppm come usted de tal cosa? Pues obviamente no. Pero sí, por ejemplo, ellos han elaborado este tipo de cartas. Este tipo de cartas es con las caritas de lo que nosotros encontramos cotidianamente dentro de nuestro medio. Entonces, si a usted le preguntan, ¿usted es negro, mestizo o blanco? Uno dice negro ni polchiras. ¿Mestizo? Es que mestizo. Blanco, me falta un pucho. No sé. ¿A cuál le irán a dar más plata a estos que vienen a hacer aquí un trabajo? Entonces la idea es facilitar un poquito esa información a partir de gráficas que ellos han hecho evaluaciones ya, o sea, esto que se está manejando, que ellos manejan, por ejemplo, lo del tamaño del pescado, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para mostrar el pescado y decirle qué tipo de pescado consume usted? ¿Bagre, corroncho o le decimos el ictus? No, ¿cómo hacemos? Entonces, por ejemplo, fue muy interesante decirle, ¿usted me permite? ¿Come pescado? Sí. ¿Tiene pescado en la nevera? Sí, claro. ¿Me lo vende? ¿Seguro? ¿Lo quiere comprar? Sí, véndame ese pescadito que tiene allá y cuénteme dónde lo compró. Entonces, por ejemplo, la gente que nos hace la recolección de la información es gente que está preparada, donde nos puede asegurar que esa información que yo voy a utilizar después para la interpretación de mis resultados químicos realmente es una información sociodemográfica válida, donde vamos a tener en cuenta todos estos datos. Por ejemplo, ellos pintan el plato y pintan las papitas y pintan el pescadito y el tamaño del pescado. Dicen, mire este plato, mire el pescado, ¿su pescado es así de grande o así de chiquito? ¿Sí? Es decir, obviamente la gente está preparada para poder recoger esa información. Nosotros lo único que hacemos es, pásenme la información rápido. Entonces, por ejemplo, poderle preguntar a alguien, ¿usted se baña? Entonces, todo el mundo dice, sí. ¿Sí? ¿Se baña en el río? Entonces, puede decir, ¿cuántas veces se baña en el río? Es decir, para poder sacar esa información,
se requiere también que sea una información que no tenga sesgo, que no tenga, porque a veces la gente responde por miedo de decir, ¿qué será lo que este quiere que yo conteste? ¿Será que tal cosa? Entonces tratan de inventarse. Entonces la idea es que este tipo de encuestas, que a su vez, obviamente que son muy largas, entonces hay que hacerle varias visitas. Entonces la persona tiene que ir varias, o sea, si de pronto en la primera visita logramos que conteste esta parte de cuántos son en esta casa, quién gana, quién compra, esa información, o sea, este es un trabajo de campo bien extenso, pero que a nosotros nos permite asociar, sobre todo en el estudio demográfico que queríamos ver, o sea, hasta dónde nuestros contaminantes realmente están asociados, porque sabemos muchas veces hay muchos resultados que hay cierto tipo de razas, la afro o los blancos, somos más débiles a cierto tipo por ejemplo, los rayos solares, a nosotros nos vuelve papilla, a nosotros nos volvemos morenos, nosotros nos ponemos como un camarón, horrible. Pero por ejemplo los afros son mucho más débiles a la hora de, o es lo que han reportado, a la hora de verse expuestos a plaguicidas en la parte neuronal. Y por ejemplo la población que nosotros tenemos en el Valle del Cauca casi toda es afro, indígenas y afro. Entonces esta parte nos va a permitir a nosotros recoger información veraz y válida. Este trabajo es tan o quizás más importante que el que yo vaya a hacer el muestreo o el análisis en el laboratorio. Obviamente de ahí vamos a empezar a hacer la evaluación de la exposición. Para poder evaluar una exposición adecuadamente tenemos que hacer el mapa conceptual. Nuestro mapa conceptual es decir, bueno, ¿quiénes son las fuentes? ¿Cuáles son las posibles fuentes de la zona? ¿Cuáles son las posibles fuentes que hay de este contaminante en la zona de estudio? Obviamente que aquí aparecen los aceites de transformadores, pero porque habíamos medido los PCBs en otro lado y este era más o menos el bosquejo general que teníamos. Entonces la idea es mirar cuál es el mecanismo de transporte, porque uno estaría pensando, si nuestra fuente pueden ser los botaderos, donde quienes van a estar aquí, todo el material electrónico, los computadores, las espumas, los colchones, lo que uno encuentra a la orilla del río, obviamente van a haber procesos de lixiviado y eso es lo que me lo está arrastrando. Obviamente este lixiviado debe llegar al sedimento, o sea, nos estamos contando la novela de cómo nuestro contaminante poco a poco va a ir llegando a nuestro, o se va a repartir dentro de nuestro sistema que estamos considerando contaminación. Vamos a ver que va a haber procesos de absorción y de gestión de los peces, ¿sí? De acumulación dependiendo de qué, del contaminante. En nuestro caso, pues nuestros contaminantes son bioacumulables. Obviamente, dentro de este concepto de cómo se vienen moviendo nuestros contaminantes, van a llegar a los dos sistemas de interés que nos interesan, que van a ser los peces y la leche materna. Fueron las dos posibles muestras que vamos a entrar a analizar en este momento. Obviamente miramos que puede ser sedimento y agua de río, contacto dérmico, la gente se baña, lo usa por recreación o lo usa por trabajo en algunos casos, y los sistemas de ingestión de los peces, tanto el lactante, o sea el niño, el bebé, y la mamá, igual la leche materna, pues obviamente solamente los lactantes. Ya con esto tenemos claro, por ejemplo aquí inhalación no la usamos porque no vamos a medir nada en el aire en este momento. Entonces ya descrito, esto nos dice exactamente cómo y dónde vamos a ir a trabajar. Obviamente ahí ya procedemos nosotros a hacer nuestro monitoreo ambiental. Este monitoreo ambiental nos pide entonces la recolección de las muestras que nosotros estamos creyendo son las encargadas de generar esa contaminación. Cuando decía que era muy difícil recoger leche materna, es porque, por ejemplo, en nuestro caso, yo no sé si Boris, a usted le pasó aquí, cuando hablaba con la del laboratorio, le dije, ¿cuánta leche materna te puedo mandar? Entonces me decía, pues, ojalá por encima de 10 gramos. Yo decía, 10 gramos, la leche materna es, el 90% es agua. Entonces, al principio dijimos, bueno, vamos a intentarlo hacer. Y íbamos, le decíamos a la señora y decía, no, pero es que se queda mi bebé sin comida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos tocó hacer?
dejarle el tarrito y enseñarle a cómo depositar la muestra. Ahí ya teníamos una duda de contaminación cruzada, porque igual la señora decíamos que tal que la señora, pues tratamos de ir a hacerle la visita lo más seguido posible para la lechita, ¿no? La lechita. Entonces, sí, uno entiende, a veces muchas veces va a decir, pero si es lo único que le doy a mi chino que viene está aquí a pedirme que le quite la comida, me está de boba. Entonces, ese tipo de cosas generaron, yo no sé si tuvieron aquí el mismo inconveniente. Al final logramos que la técnica, el laboratorio de análisis, nos pidiera solamente 5 gramos para ellos poder trabajar 1 gramo de muestra y hacer las contramuestras de lo otro. Lo mismo con el pescadito, pues no era problema, aunque la idea era no solamente comprárselo al pescador como tal, sino comprar el que realmente estaba comiendo la persona, que era lo que nos interesaba. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz de otro proyecto que teníamos nos dábamos cuenta que teniendo el río ahí, íbamos en la Comuna 21, sobre todo en la parte de donde vive la gente que dijimos citadina, urbana, resulta que ahí se vende pescado traído de Tailandia y tenemos el río a 2 cuadras. Se vende, en este momento nosotros tenemos invadido nuestro comercio, digamos, en las zonas de Cali, nosotros no comemos nada casi que cultivado o extraído de los alrededores. Entonces eso hizo que tuviéramos ciertas dificultades y nos tocó encontrar la manera de poder encontrar el pescado. No pudimos, digamos, hacer un estudio sobre una sola variedad de pescado, aunque un muy buen indicador del río, cuando uno hace los muestreos ahí, ¿cómo se llama? El Boca Chico. Pero ellos comen, por ejemplo, pescado que traen del mar y uno que es muy gordito, muy lleno de grasa. Entonces nosotros simplemente hablamos de peces, o sea, no, lo que sí buscábamos era que fueran más o menos del mismo tamaño. Obviamente que esta recolección de muestras se hace ajustándose, como ven, los chicos del laboratorio están casi que entrenados a que evitemos las contaminaciones cruzadas, o sea, de eso sí saco pecho de que nuestro grupo hace un excelente manejo de muestras ambientales. Obviamente estas muestras fueron liofilizadas para poderlas mandar. Eso, la liofilización, pues es un método que nos permite darle más tiempo de vida a las muestras en nuestro laboratorio, sobre todo porque a veces no tenemos facilidad de la disponibilidad de los equipos para entrar a hacer los análisis ahí mismo. Y obviamente se almacenaron en viales para poder enviar. Esto que voy a mostrar es el protocolo que siguen o que le siguieron a nuestras muestras en el laboratorio de Barcelona. Entonces ya con 1 gramo de muestra se fortificaron las muestras con cada uno de los compuestos que íbamos a mirar, con 5 nanogramos de carbono 13 marcado, y obviamente también se hizo para el 209, ya por práctica que tiene el laboratorio con el cual se está trabajando, adicionaron 25 nanogramos. Aquí lo hicieron la extracción que ellos utilizan, una extracción utilizando hexano de clorometano por ACE y secado con nitrógeno. Obviamente se determina la cantidad de grasa que tenía la muestra. Esta es la parte donde ellos dicen necesitamos más muestra. Entonces, porque si uno gasta en gravimetría para hallar la grasa, ya ahí se acabó casi la muestra. Obviamente después de hacer la gravimetría, entonces se disuelve en hexano con ácido sulfúrico para poder separar la grasa, eliminarla. Trabajan con sistemas de extracción en fase sólida, se diluye utilizando tolueno, 40 microlitros de tolueno, y ya aquí la muestra queda preparada para poder hacer el análisis por espectrometría de masas. Para los PDBs se utilizó un sistema de impacto electrónico, trabajando con GCM-SMS, y para el 209, aquí se utilizó impacto electrónico, aquí se utilizó ionización química. Eso ya son métodos que tiene establecido el laboratorio. Obviamente se pide calidad de los análisis, son porcentajes de recuperación bastante buenos para cada uno de los compuestos y sus límites tanto de detección como de cuantificación para cada uno de ellos, igual con sus rectas de calibración para cada uno de los compuestos. ¿Qué encontramos?
Nuevamente, aquí que estamos viendo las muestras de leches, coinciden en estas 5 primeras, vamos a llamarlas las citadinas, corresponden a la zona, digamos, estrato 1, estrato 2, y a las otras las hemos llamado rurales. Rurales porque realmente son casitas muy puestas ahí, como las ovejitas de aquí, así, las casitas allá medio tiradas a la pobre gente. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró precisamente que había una señora con unos niveles bastante, o sea, fíjense que se sale del entorno de la gente, pero observen que la gente citadina tiene niveles ligeramente más altos del 209 que nosotros esperamos todo lo contrario, que fuera la gente que estaba expuesta, metida en el río y ellos son, el río es nuestra fuente, el sedimento es nuestra fuente, pues no. El hecho de que esto se esté manejando a nivel citadino tiene que ver seguramente con los manejos de las basuras o los materiales. Acuérdense que los retardantes de llama están en los muebles, son exposiciones que tenemos en las casas, no necesariamente como nosotros pensábamos que fuera basura, ¿sí? Precisamente la gente que debería, o sea, en este momento ya empezábamos a desvirtuar que nuestro río y nuestros sedimentos del río pueda ser la fuente. Obviamente que a nivel de peces, la proporción de los contaminantes, pues si miramos acá en general, era baja solamente el caso de esta señora. Estos resultados están calientitos, o sea, nos llegaron hace casi que cuando mandé el resumen, o sea, ahora 15 días, un mes más o menos. Vemos también la proporción en el caso de peces, tenemos lo mismo, estos son los rurales y estos son los peces citadinos. Aquí sí, los peces rurales están mucho más altos que en teoría los citadinos, aunque si sacamos promedio podría ser, pero digamos visualmente vemos que están en mayor altura, en el 209 en esta zona. Recuerden que el KOW de estos compuestos pues es mayor que 5, liposoluble. Ahora, los peces que nosotros procuramos minar, pues obviamente eran los que ellos estaban utilizando, pero están entre este que viene del Pacífico, ahí dice uno, error que cometió, usted que está acá pecho y ya cometió un errorcito, nosotros los mezclamos porque es lo que come la gente. Entonces lo que hicimos fue pensando en qué come la gente, ¿no? ¿Usted qué come? Usted come de este, entonces mezclan las cosas y o sea, lo que hicimos fue la muestra, tal cual la consume la gente. Y me llamó la atención porque hubiera sido bien interesante, como les decía, hay algunos peces que ellos consumen que traen del Pacífico, del mar. Entonces, y el pescadito que traen del mar, ellos le dicen el pochocho. Es un pescadito que trae mucha grasa, por eso les gusta mucho, pues muy grasoso. Entonces aquí viene la pregunta, estamos en esa disyuntiva de, bueno, a ver si el que traía, tenemos que mirar un poco más cómo se prepararon las muestras, qué proporción había más del uno que del otro, a ver si es el tipo de pez, y ya el río Cauca no es tanto la fuente como tal. Pero por ejemplo observen que aquí el 47 los niveles subieron, que no lo habíamos visto en la leche materna. O sea que en este caso estamos encontrando que el comportamiento de estos a nivel de peces es un poco diferente al de humanos. Obviamente que, pero a pesar de que están con niveles ligeramente, el verde es la sumatoria de ellos, lo que encontramos nosotros en Barranquilla, los rangos de números oscilan más o menos por el mismo orden. En Barranquilla no hicimos leches, solamente peces y sedimentos. ¿Y qué podemos decir de los resultados que tenemos? Bueno, obviamente que los más abundantes, como vimos, el 209, tanto en leches como en peces. Obviamente que el B47, que es de la mezcla penta, también está presente y se cuantificó, y era cuantificable. Bueno, muchos, aunque aparece la manchita, era no detectable o no cuantificable, pero que había presencia. Obviamente que estos residuos de la mezcla octo que habíamos mirado
no fueron cuantificables, al menos por esta metodología que se trabajó, y que los emergentes que habíamos estado buscando, que sí se encontraron en Chile, aquí, ni en el trabajo que se hizo arriba en Barranquilla, y aquí nosotros en Colombia todavía no estamos contaminados por esto, nos estamos quedando atrás, creo yo. Entonces, aquí supuestamente dice, bueno, o sea, hacemos la referencia a lo de que en el proyecto anterior, en el proyecto Bromagua, no se encontraron también estos. Entonces, puse la frase que dijo Ethel, eso debe ser que está muy restringido en este país, diría, no, más bien es que de pronto no nos ha llegado lo que lo produce, pero que esté restringido, no, aquí no estamos restringiendo nada. Bueno, de todas maneras, que es interesante, en este caso, alguna vez muy puntual, ella para el montaje de la técnica nos había pedido unas muestras, se habían mandado, publicaron en su artículo las muestras y me decía de todas maneras, son consistentes los rangos que ustedes en este momento, que ya teníamos como una idea de poderlo encontrar, me decía, son consistentes con las muestras aleatorias que ustedes nos mandaron la vez pasada. O sea que en general podemos decir que en Cali y las primeras que nosotros mandamos no eran ni pertenecían al rango de mujeres a los cuales seguramente tenían problemas o que estaban asociados a estos casos de malformaciones y cosas por el estilo. Era simplemente ir a un centro de salud y decirle allá a la monjita, mira, necesitamos unas muestras que hay que mandarlas, y se mandaron. O sea que la primera premisa que habíamos hecho, que estaban asociados a estas malformaciones, no. ¿Esto qué quiere decir? Que aparentemente en la ciudad de Cali, por las razones ambientales que hay que empezar a mirar, o en este momento realmente no es tanto empezar a tomar una conclusión como tal, sino poder mirar esta parte, caractericemos el riesgo. El riesgo ya no de esa población, sino el riesgo de todas las mujeres que están produciendo lechecita en este momento y le están pasando eso a su bebé. Entonces la idea es, porque ya no tiene que ver con la zona de estudio como tal, ya es un problema global, es un problema de Cali, o sea, ya no es sectario como lo teníamos en este momento. Entonces, ¿qué pensamos hacer? Obviamente calcular el riesgo a partir de la ecuación normalita que nos da la EPA, y aquí la idea es empezar a ajustarla también para hallar el riesgo, para calcular el de la madre a partir del peso que está consumiendo y el bebé a través de la leche que está consumiendo. Con la periodicidad, digamos, en el caso de los niños de los 2 primeros años, así abuelo y pájaro sin hacer cálculo, posiblemente no hay riesgo, ¿sí? Si se suspende, obviamente nuestros niños máximo 2 años se les está dando lactancia, entonces no alcanzaría a hacer, en este momento ya empezaríamos a descartar a estos compuestos como posible fuente para estos daños a los cuales nosotros habíamos empezado a asociar. Pero de todas maneras, el utilizar el Monte Carlo nos da, para nosotros decíamos, bueno, es preferible ir descartando cosas, ir diciendo, bueno, acá qué vamos a hacer, se va a seguir trabajando con todos los datos que vamos a ir haciendo y pensando en un monitoreo para poder ver si tenemos unos niveles. El trabajo que hicimos anteriormente fue hace 1 año y medio, 2 años, o sea que lo que hicimos ahorita este año. Entonces ver si de alguna manera se pueden seguir, ya no olvidarnos de ellos, sino hacer un monitoreo de control con cierta periodicidad para poder tener datos adecuados, es decir, los modelos que estamos utilizando, Monte Carlo, nos piden los RFD de cada uno de los compuestos, y la idea es, con estos datos, poder, si hubiéramos encontrado problemas ahí, poderle decir a la gente de los controles médicos que se comiencen a asociar. Eso habíamos pensado, bueno, ¿qué pasa si encontramos que son altos? Eso quiere decir que de alguna manera, así, si lo hubiéramos encontrado así, una de las propuestas era decir que en los centros médicos, los centros de atención primaria que va la gente, cuando comienzan a lactar, que fuera una de las posibles mediciones que habría que hacerles. En este momento todavía eso no me puede decir porque no es contundente lo que encontramos, los resultados, al menos numéricamente, porque no los hemos analizado, no son críticos para decir hay riesgo,
hasta donde estamos mirando no hay riesgo. Ojo, recuerdo, estoy diciendo no hay riesgo por lo poco que hemos leído de los retardantes, pero acuérdense que no hay límites. A lo mejor yo digo, no, aquí no hay riesgo, y de pronto aparece la EPA diciendo, el riesgo está... Uy, estos pobres están peor, pero bueno, por ahora no hay nada, no se ha dicho nada. Bueno.